bienvenidos a todos los que están aquí, a los que nos están viendo por línea, bienvenidos. Gracias por estar viéndonos, gracias por estar aquí. Dios está obrando. Dios está obrando. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero empezar haciendo una breve síntesis de la clase pasada que se tituló Nuevos Comienzos. Cuando Jesús fue crucificado, hubo desaliento en los discípulos y en los seguidores de Cristo Jesús. Hubo tristeza porque el Maestro, a quien ellos creían que iba a redimirlos de la esclavitud y del imperio romano, había sido muerto en la cruz del Calvario. Y todos aquellos seguidores que esperaban la liberación del yugo, del menosprecio, de la represión, al ver la muerte de Jesucristo se decepcionaron porque el que les había prometido algo distinto estaba muerto. Muy a pesar de que Cristo, una noche antes de que fuera detenido, Él habló con ellos y les abrió su corazón y les dijo las circunstancias a las que se iba a enfrentar, pero también les dijo lo que iba a acontecer, que Él iba a resucitar. Y entre las problemáticas, las promesas y la explicación que Cristo les dio, ellos se olvidaron de las promesas y de la explicación y cayeron cautivos en la desesperanza y el temor. Por eso cuando Cristo resucitó, los primeros que fueron a la tumba o a la cueva en donde estaba Cristo fueron mujeres que estaban tan agradecidas con el Cristo, pero no porque creyeron que había resucitado, sino por la costumbre que se tenía en el pueblo judío de ir a cubrir y a ungir el cuerpo que había fallecido, y cumpliendo con ese ritual, estas mujeres van y encuentran que la piedra que tapaba la cueva estaba movida. Pero estaba un ángel que les habló y les dijo que el Cristo había resucitado. Y Cristo se apareció a dos discípulos que iban camino de Maús, y acercándose les hace plática y le dice: ¿por qué van tan tristes? Y estos discípulos le dicen que eres el único que no sabe lo que ha acontecido, que han matado al profeta, que han matado a aquel que vino y habló de libertad, que sanó. Eres el único. Y Cristo Jesús empezó a hablar palabra hasta que fueron revelados a aquellos discípulos que era el Cristo mismo el que estaba hablando con ellos. Ellos, cuando tuvieron la experiencia de oír al Cristo de nueva cuenta, se olvidaron de ir a donde iban y regresaron a dar testimonio a sus demás hermanos que habían platicado con Jesucristo. Pero a pesar de todo esto, los discípulos seguían con temor. Estando Jesús ya con ellos, les dijo: estén juntos y esperen a que venga el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, para que reciban poder y sean testigos de lo que yo he hablado. Y la iglesia tiene su inicio con temor, tiene su inicio con muchas emociones, porque las emociones de ellos estaban encontradas. Creían en el Cristo que había resucitado, pero no podían hablar por temor. Pero cuando el Espíritu Santo llega a la vida de los creyentes, aquellos creyentes tuvieron la fortaleza y la valentía para empezar a hablar del Cristo, que habían caminado con Él y que lo habían visto de nueva cuenta después de que lo habían crucificado y pasó ese tormento de la crucifixión. Él les platicó por 40 días, los animó, y posteriormente, antes de ascender al cielo, en presencia de todos, les dijo: esperen hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos. La iglesia actualmente está pasando por crisis porque vive en emoción.
¿Cuántos creyentes tienen años viniendo a la iglesia, pero no permiten que la fe tome vida en sus corazones porque viven en la emoción y necesitan ser investidos del poder del Espíritu Santo para que la palabra cree vida y nos permita enfrentar la adversidad como victoriosos en Cristo, porque Él prometió estar con nosotros? Hoy nosotros tenemos la misma problemática que la iglesia primitiva. Nuestras emociones nos controlan más que la fe. Y hoy hay una lucha espiritual. O vives por la emoción o vives bajo las promesas del que te llamó como hijo tuyo. Por eso un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vida. Mis hermanos, los que venimos a Cristo Jesús, tenemos una nueva oportunidad de vida. Tenemos oportunidad de rehacer nuestra relación con Dios y Él nos convierte en nueva criatura y empieza a fluir en nuestro diario vivir como hijos de Dios. Ya no nos vamos a comportar como la cultura del mundo, sino hoy nos vamos a comportar como los herederos del reino de los cielos. Por eso la temática de hoy, continuando con la serie, es la cultura de Cristo. ¿Pero qué es cultura? ¿Qué es cultura? La cultura es aquello que identifica a una nación. Son sus gustos, sus costumbres, su lenguaje, su religión, su vestimenta, su color de piel. Eso es la cultura. Eso es lo que permite identificar a una nación. Por ejemplo, ¿cómo creen que sea conocida Baja California en los demás estados? ¿Cuál es el símbolo que representa a Tijuana ante los demás estados? ¿Sí? Las cebras antes era lo que identificaba a Tijuana. El secut. ¿Qué identifica a Rosarito? Las langostas, Puerto Nuevo, ¿no? ¿Qué identifica a Mexicali? La comida china. ¿Sí? ¿Qué identifica a Tijuana? Los burros, los burritos. ¿Sí? Y a San Felipe. ¿Sí? Y a San Quintín. O sea, ¿qué nos identifica a la cultura mexicana? ¿Cómo la conocen a México? Allá en otros países. ¿Cómo identifican a un mexicano? Sino vestido de charro, con su sombrero o con su zarape a un lado de un cactus. Esa es la cultura. ¿Cómo nos damos a conocer a los demás? Y la cultura de Cristo. ¿Cómo nos conocen a nosotros, los cristianos, los demás, los vecinos? ¿Cómo conoce la religión musulmana la cultura cristiana? ¿Cómo conocen los hinduistas la cultura cristiana? ¿Cómo conocen los católicos a los cristianos dentro de la rama cristiana? Pero ¿cómo nos identifican a nosotros? La gente tiene un buen testimonio de los cristianos. No me vayan a echar bulla. Cuando la gente sabe que eres tú cristiano, él dice, no baila, no roba, no miente, no es baquetón, es trabajador. Y tienen el mejor testimonio de los cristianos, porque gracias a Dios por aquellos cristianos que han sembrado, aquellos cristianos que se han negado a vivir conforme los demás y han dicho, yo creo en un Dios santo, por lo tanto yo no voy a hacer lo que no se debe de hacer. Y cuando la gente sabe que eres cristiana, se acercan a ti, y cuando tú estás ahí, no dicen malas palabras por respeto a lo que tú representas. No te invitan a hacer lo que ellos hacen porque saben que tú eres distinto. Esa es la cultura cristiana. Eso es lo que la gente espera de ti. Pero qué decepcionante es cuando no pueden identificar cuál cultura, a qué cultura perteneces. Por eso, hoy nosotros vamos a ver la cultura de Cristo. ¿Cómo fue que Pablo ahora pasa a ser parte del libro de los Hechos? Los primeros capítulos fue la evidencia del poder de Dios en la vida de Pedro. ¿Quién fue Pedro antes de tener el Espíritu Santo? Era una regazón, era impulsivo, era temeroso, negó a Cristo 3 veces. Cristo lo confrontó 3 veces. ¿De veras me amas?
¿De veras me amas? Como haciendo lo que él de manera retrospectiva pensara, ¿realmente seré fiel toda la vida a Cristo? ¿Seré fiel no importando la adversidad? ¿Seré fiel no importando las circunstancias? ¿Seré fiel no importa lo que me tenga que enfrentar? Eso es reflexionar en el caminar cotidiano como hijos de Dios. Y de repente, en el capítulo 13 empieza Pablo a ser el protagónico. A medida de que la iglesia empieza a caminar, a dar a conocer la obra de Cristo a otros, cuando el cristianismo empieza a salir de las fronteras y del pueblo judío, ahora era necesario que los gentiles escucharan de lo que Cristo había hecho. Los gentiles son aquellos que no pertenecen al cuerpo de Cristo, al pueblo de Cristo, perdón. Y era necesario que alguien fuera a predicarles, porque Pedro, Santiago y Juan, como fundamento del cristianismo, estaban ahí dedicados, pero para enseñar al pueblo judío. Por lo tanto, Dios levanta a Pablo y a Bernabé, los elige a través de una reunión. El Espíritu Santo llega y se revela a la iglesia y le dice: apártenme a Pablo y a Bernabé, porque yo los voy a mandar a hacer mi voluntad. Ante el llamado de Pablo y Bernabé, la iglesia, o sea, los congregantes, ayunan y oran, imponen las manos sobre Pablo y Bernabé y los mandan a predicar el evangelio. Dios llama, la iglesia envía. ¿Y cómo los envía? Con su bendición, con preparación y con economía. Dios llamó a Pablo y a Bernabé y la iglesia los envió. Pero fíjense del consejo de Pablo a nosotros como creyentes. Porque reflexiona un poquito. ¿Qué te hace diferente de los demás? ¿Qué te hace diferente de tu amiga, de tu vecino, de la familia aquella? En la sociedad, ¿a ti qué te hace distinto? Primero, que tú tienes a Cristo. Segundo, que tú tienes una norma de fe. Tercero, que debes de proyectar esa norma de fe. Pero miren lo que dice Pablo en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Pero ¿cómo está basada esa filosofía que está centrada en el mundo? Miren lo que dice los tres conceptos. La cultura o la filosofía basada en el mundo está: primero busca tu felicidad, busca tu ganancia y busca tu comodidad. ¿Será malo eso? ¿Será malo eso? Pero ahora veamos cuál es la cultura de Cristo hacia nosotros. ¿Cuántos creen lo que dice Mateo 6:33? ¿Qué dice? ¿Qué dice Mateo 6:33? Búsquenlo en su Biblia. Búsquenlo en su Biblia, los que traigan Biblia. Porque es necesario que la palabra venga a nosotros. 6:33, Mateo 6:33. Recuerden miren hermanos, si nosotros tenemos tiempo como hijos de Dios y no hemos valorado el sacrificio de Cristo y no tenemos una conducta distinta a los demás, miren, nos hace falta así: morir 2 veces. Porque el que ha conocido a Cristo ha conocido libertad, ha conocido paz, ha conocido reconciliación, ha entendido que nuestro galardón no está aquí. No nos aferramos a retener algo, porque nuestra esperanza está en Él.
Si nosotros aplicamos este principio de Mateo 6:33 que dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas, hermanos? Felicidad, paz, comodidad. Todo eso vendrá si tú buscas a Dios. Pero la cultura basada en Cristo Jesús, ¿qué es, mi hermano? La cultura centrada en Cristo Jesús es estar en contacto con nuestro Padre. Estar conectado con la iglesia, con el pueblo de Dios y estar conectados con otros en esperanza. Esto es la iglesia. Estamos conectados con Dios nuestro Padre. Estamos conectados con un pueblo de Dios que espera el regreso del Mesías, del Maestro. Y estamos conectados con otros porque nos edificamos hablando de lo que Él tiene para nuestras vidas. Mis hermanos, el miércoles estuve en una clase ahí en el trabajo a las 7 de la mañana y el expositor decía, nosotros somos tripartitas, ¿ok? Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Ok? Cuando estás enfermo, ¿con quién vas? Tu cuerpo, con el doctor. Cuando tu mente, que no es otra cosa, el alma está llena de pensamientos, de conocimientos, cuando sientes que desconoces algo, ¿cómo adquieres el conocimiento? Comprando libros, investigando, y sacias o satisfaces esa falta de conocimiento. Mi hermano, ¿y lo espiritual? ¿Cómo lo sacias? ¿Cómo sacias esa tercera parte de nuestra personalidad? ¿Cómo sacias la espiritualidad? Algunos tienen religión, algunos van al horóscopo, algunos van con el brujo, algunos hacen pactos satánicos. ¿Y los cristianos? ¿Cómo podemos satisfacer esa necesidad espiritual? Pues estando conectados con Dios. Que Cristo venga a nuestras vidas. Mis hermanos, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, ni la mente o el alma, ni el cuerpo pueden darnos la satisfacción de podernos estar en pie y poder decir, tengo este dolor, pero espiritualmente estoy fortalecido en Él, porque sé que mi ser amado está ante la presencia de Dios. Sé que es natural la muerte, pero necesito el consuelo de saber que la promesa de Dios se cumplió en mi ser amado, porque Él dijo, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo lo creo. Pero es ahí cuando la espiritualidad viene y nos fortalece y me dice, llora con consuelo, porque sé que Dios ha llamado a mi ser amado y está en la presencia de Dios. Toda esa gente que está fuera de la clínica 1, la gente que está fuera del hospital general, la gente que está fuera en la Cruz Roja, que necesita un milagro. Y tienen que abrazar la fe, porque ellos esperan en el médico, ellos esperan en las enfermeras, ellos esperan en el poder económico, pero la incertidumbre solamente puede ser cubierta por el área espiritual y es esperanza en Cristo. Esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es que tenemos un Cristo vivo que vino y dio todo por nosotros, pero Él dice, permanezcan en mí para que haya fruto y permanezca en vuestras vidas. ¿Cuál es el fruto que permanece en mi vida? Ahora hablando de la cultura cristiana, ¿cómo me comporto? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo con los demás? Mi manera de actuar hacia los demás. Miren, a veces nuestras apariencias lastiman a la gente. Cuando uno es prepotente, no tiene que decir palabra alguno. Los hechos hablan. Los hechos hablan. Cuando uno es misericordioso, lo transmite. Por eso nosotros necesitamos saber de quién estamos revestidos nosotros. Porque si estamos revestidos de Cristo Jesús, hablaremos como hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando Pablo tuvo la experiencia con Cristo Jesús, Jesús lo tumbó del caballo, lo tumbó de su rollo y le dijo,
Yo soy el Cristo a quien tú persigues y hoy yo te voy a llamar para que hagas las cosas que yo te ordeno. Y Cristo vino y tumbó a Pablo, así como muchos los ha tumbado, y les ha dicho: la única verdad se encuentra en mí, pero tienen que caminar de acuerdo a mi voluntad. El apóstol Pablo nos dejó un claro ejemplo de cómo podemos involucrarnos con nuestra cultura y presentar a Cristo. Y en Hechos 17, del 22 al 34, vemos a un Pablo que sabe cómo expresar la palabra de Dios. Vemos a un Pablo que transmite misericordia, pero firmeza en su convicción. Hermano, tenemos la responsabilidad de decir que hay un solo Dios. Tenemos la responsabilidad de decir que Él es la esperanza. Tenemos la responsabilidad de transmitir que Él realmente da paz. Porque la gente, cuando quiere encontrar la fe verdadera, busca a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que tener la experiencia de estar llenos de Él para poder ser instrumentos que se vacíen en los demás, transmitiéndole el amor, la autoridad y la fortaleza en Cristo. ¿Cuántas veces te han llamado por teléfono o te han dicho: ¿sabes qué? Tú me inspiras confianza, tengo este gran problema, ora por mí? ¿Cuántas veces han ido a tocarte las puertas y decir: tengo un gran problema, ora por mí, porque mi matrimonio se está destruyendo, porque mi hijo está rebelde, porque mi hijo se fue de la casa, porque tengo una gran enfermedad? ¿Cuántas veces la gente que tiene religión, pero no una relación con Dios, se han acercado a ti para que tú ores al Dios que todo lo puede? Y esa es la cultura que nosotros estamos reflejando, que tengo un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que tiene cuidado de mi vida, porque hemos experimentado el poder transformador en nuestras vidas. Nunca nos olvidemos de donde Dios nos sacó, y la posición que hoy tenemos, la tenemos por la gloria de Él en nuestras vidas. Nada más, nada más. Y es poco lo que hoy estamos experimentando a todas las bendiciones que vienen para nuestras vidas si permanecemos en Él. Pablo, un gran comunicador, una persona que expresó en la siguiente literatura que vamos a leer, porque Pablo, cuando andaba en otros países, en otras ciudades, él estaba buscando la forma de comunicar el Cristo que había conocido, el Cristo que cambió sus vidas, el Cristo que lo llenó de la valentía para corregir aquello que estaba haciendo mal, ahora exponiendo al Cristo verdadero. Y miren cómo expone Pablo el Evangelio ante gente que no conocía a Cristo. Y dice lo siguiente, Hechos 17 del 22 al 34. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todas vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado del orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Aquí Pablo expuso la fe que hoy nosotros profesamos. Pero Pablo lo trataron igual que nos tratan a nosotros. ¿Cómo trataron a Pablo? Se burlaron de él. Está hablando de un muerto que resucitó, y aquellos no creían en la resurrección. Otros dijeron: sí, estamos interesados, pero otro día. Pero hubo gente que dijo: sí creo, y lo siguieron. Es lo que nos pasa a nosotros cuando compartimos el evangelio. ¿Cuántas veces no nos han despreciado y nos llaman ignorantes, fanáticos, religiosos? Y otra gente nos dice: no quiero tocar ese tema. Y otros nos dicen: después me hablas, ahorita no estoy de humor. Y nos tratan igual que a Pablo, porque el espíritu de este mundo, porque la cultura de este mundo está en buscar una felicidad pronta, está en la satisfacción, en la comodidad, porque no les interesa escuchar de Dios, porque cuando Dios viene, tú ya no eres objeto, ya no eres el centro de la relación. Ahora el centro de tu vida se llama Jesús. ¿Y cuántas personas se desvían buscando prosperidad y se pierden? ¿Cuánta gente? Miren, por la gracia de Dios me ha tocado ir a empresas a platicar de valores y algo. Y en las empresas les he tenido que decir a muchos, porque si algo nos ha enseñado el pastor Zavala, ¿cómo se llama? Julio César Zavala, dice: necesitamos padres presentes en la familia. Y esto me trajo convicción. Entonces yo voy a las empresas y le digo: necesitamos padres presentes, no solo proveedores. Lo mismo digo, necesitamos cristianos presentes en su familia. Qué bueno que los traes a la iglesia, qué bueno que están en la escuela bíblica, pero necesitamos sacerdotes, pastores en la iglesia, que estén ahí en sus hogares leyendo la Biblia, que cuando estén viendo programas sean programas positivos, que cuando hables con tus hijos les hables de la esperanza que tienes. Mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú les testificaste a tus hijos de dónde Dios te sacó y por qué estás agradecido con Él? Necesitamos creyentes presentes en casa, que prediquen a Cristo, que alaben junto a Cristo, que lean la palabra, pero sobre todo, que proyecten a Cristo. Necesitamos cristianos presentes en sus casas. Hermano, yo no sé tú, pero mis hijos, y esto lo digo ante Dios y ante ustedes, jamás me han escuchado criticar ni a mi pastor, ni a ningún miembro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que si mis hijos me llegan a escuchar hablar mal de mi pastor o de los miembros de la iglesia, yo voy a ser el principal causante de que se decepcionen del Cristo. Nadie dijo amén. Si yo hablo mal de mi pastor, si yo hablo mal de la iglesia o de alguna familia de la iglesia, yo soy el que está demeritando la fe de mis hijos y después voy a batallar para que vengan a la iglesia. Y cuando se enojan los hijos, gracias a Dios, porque no dice: para estar igual que tú, allá levantan las manos y aquí las usas para golpear o para insultar. Por eso nosotros necesitamos ver que muchas veces nosotros, cuando estamos predicando el evangelio, somos víctimas de burla, de rechazo. Pero Pablo sabía que reunirte con congregantes que tienen la misma fe, eso te motivaba. Por eso Pablo, cuando llegó a Atenas, buscó
relacionarse con los cristianos, porque Pablo entendía el poder de la colaboración y de la amistad. Pablo entendió el poder de la colaboración y de la amistad. Mis hermanos, yo siempre he predicado en esta iglesia, Dios no tiene cristianos solovinos, no tiene cristianos solos. Por eso es importante tener amigos dentro de la iglesia. Y la Biblia dice en Job, el que quiera amigos, ¿qué tiene que hacer? Muéstrase amigo. Alguien subió a Facebook en cierta ocasión, pero lo titularon El cristiano carnal. Dice, voy a dejar a la iglesia a ver cuántos me hablan o me visitan. ¿Y se acuerdan ustedes que también en Facebook ponen mucho a aquel que está esperando la cita con el especialista y ponen un esqueleto lleno de telarañas y está así, la calavera esperando que a ver cuándo le llama el especialista del Seguro Social? Así están muchos hermanos que dicen, me voy a ir a ver si el pastor me habla. Me voy a ir a ver si la iglesia viene a buscarme. ¿Y sabes qué? Tiene su pastor tan ocupado en cosas que el trabajo, mi nieto, la pareja, porque la pareja merece atención. Y a veces, mis hermanos, queremos tentar a Dios y a la iglesia a ver qué tan importantes somos. Pero tú no eres importante porque te busque el pastor. Tú no eres importante porque te busque la iglesia. ¿En qué radica tu importancia, mi hermano? ¿Qué te hace sentir importante, mi hermano? ¿Que eres hijo de Dios? ¿Que eres hijo de Dios? Eso es más importante que estar bien con el pastor. Que lo importante es que creas que Dios te ha elegido como hijo para que lleves su estandarte, para depositar en ti su Espíritu Santo y para darte vida, mi hermano. Esa es la libertad que tú tienes. Miren, cuando llega mi nieto a mi casa, todavía no habla, pero todo pide con el dedito. Digo que se parece a su abuelo. ¿Quiere un plátano? Señala. ¿Quiere salir a la calle? Señala. ¿Quiere salir con mis perros? Sale, porque él sabe que es atendido. Mi pregunta es, ¿te sientes atendido por Dios? ¿Te sientes amado por Dios? ¿Sientes que eres parte importante del pueblo de Dios? Porque si no te sientes parte importante, alguien va a llegar y te va a hablar al oído. Y te va a decir lo que quieres escuchar. ¿Y saben qué? A mí no me da temor que vayan a otras iglesias de visita. Me da temor cuando empiezan a ir allá y luego vienen acá. Van aquí. ¿Por qué creen que no tenemos activities? No tenemos activities porque creemos que es importante que el mensaje que escuches aquí lo platiques en tu casa, lo medites, tengas una convivencia familiar. ¿A poco creen que yo no sé que hay iglesias que están martes, miércoles, jueves, sábado y domingo? Y que todavía agarran de ayuno y oración los lunes. Yo lo sé. Pero aquí no tenemos activities porque deseamos que lo que ustedes escuchen les esté cayendo en su estilo de vida y lo practiquen en familia. Pero como no tenemos activities, se me van a otras iglesias los días que no tengo actividad aquí. Y de repente empiezan a comparar. El pastor de allá hace aquello, este no lo hace. En aquella iglesia hacen aquello y esta no lo hace. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Se van. Por eso no me gusta que se vayan a otras iglesias. Pero no soy celoso, porque no son mis ovejas, son las ovejas del Señor. Pero yo cuido a mis ovejas porque las amo y porque no quiero que las vayan a trasquilar, abusar o decepcionar.
Por eso yo digo, sí importa a qué iglesia vas. Sí importa el pastor que sea de confianza, que tenga una sola mujer, que tenga sus hijos ahí y que haya una buena relación esposo-esposa. No sé si les platiqué de ahora que lo de la pandemia, que todos andamos aprendiendo a transmitir a través de los telefonitos esos y el micrófono. Yo batallé mucho cuando iba aprendiendo, se acabó la pandemia y ya apenas estaba aprendiendo. En una de tantas aprendizajes tenía el teléfono volteado y allá pasó mi esposa y los 3 perros detrás de ella. Y uno estaba por comer y puse las galletas. Cuando fui por el café, ya mi perra me había ganado con una. Bueno, dije. Pero en esa experiencia que yo tuve, después vi un video en donde otro pastor, incipiente en esto, de repente le estaba ayudando a la esposa. Pero la esposa cometió un error. Y el pastor, falto de prudencia, la empezó a insultar. Y le dijo muchas ofensas, pero lo que no sabía el pastor es que todo se estaba proyectando en vivo. Imagínate al pastor diciéndole a su esposa de manera ofensiva, palabras hirientes, y que su iglesia lo escuchara. Yo digo, se le acabó el ministerio. Por eso nosotros tenemos que ser nosotros reverentes con nuestra forma de hablar. No somos religiosos, pero somos de Cristo y sí importa la cultura de nuestro lenguaje, cómo hablamos a los demás. Sí importa con qué actitud te diriges a los demás. Sí importa la manera en cómo abordas a alguien en un diálogo, en cómo solucionar un problema. Pero Pablo, cuando iba a otras entidades, a otras ciudades, buscaba gente que tuviera la fe de ellos. Por eso Pablo entendió el poder de la colaboración y de la amistad. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿cuántos amigos tienes en esta iglesia? Así. Yo no veo que se visiten. Yo no oigo que se inviten a tomar un café. Yo veo que llegan, checan y se van. Ya cumplí, ya me voy. Y acá entre nosotros, a la única que le caen en bola es a Miriam. Porque Miriam está ahí. Y gracias a Dios porque Miriam ha sido sabia, ha sido... De todos, conversaciones han caído a los oídos de Miriam. Pero Miriam se ha mantenido y se ha mostrado amiga con muchos y amigos con muchos. Pero ¿y a ti, mi hermano, por qué no te buscan? ¿A ti por qué no te buscan para un consejo? ¿O tú por qué no buscas para un consejo? ¿Por qué no puede hablar esa amistad aquí en la iglesia? ¿Qué nos falta para ser amigos? ¿Qué nos falta para estar unidos en esta iglesia? Tener la mente de Cristo. Tener la necesidad de permanecer en esta familia como familia. No hay llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo. Yo no veo mi mano allá por el lado y yo por acá. Yo no veo una pierna por allá y el cuerpo por acá. Tenemos que estar unidos. Pablo entendía esta importancia. Por eso cuando él llegaba a algún pueblo, llegaba buscando a los que practicaban su fe. Llegaba buscando a aquellos que ejercían su propio oficio. Él llegaba y se ponía con ellos para tratar de apoyarse económicamente. Pero Pablo entendió este poder de colaboración y amistad, porque cuando él llegó a Corintio, inmediatamente buscó a otros creyentes. Cuando él tuvo problemas, él recibió la fortaleza de la visita de Silas y Timoteo, amigos que llegaron a buscarlo y a fortalecerlo. Cuando él tenía problemas, se rodeó de otros que adoraban a Dios. Mi hermano, cuando tienes problemas, ¿quiénes vienen y te dan el consejo, el apoyo? ¿Quiénes? Porque al igual que tú y yo, mis hermanos, Pablo luchó contra el miedo. Pablo luchó contra el miedo. Por eso nosotros podemos leer en Hechos 18:9.
Y dice la Escritura, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Mira, hermano, cuando nosotros hablamos de Cristo, la gente nos escucha. Y no importa el grado de preparación académica con los que estés hablando. Cuando tú hablas la palabra de Dios, estás hablando sabiduría. Y la tienes que hablar con una firmeza. Pero tienes que saber que Dios te está respaldando. Porque el miedo nunca silenciará una voz que ha estado con Jesús. Los que hemos tenido la experiencia genuina de tener esa relación con Cristo, no nos quedamos callados. No nos quedamos callados. Recuerdo que el matrimonio Salas, Arturo y Sandra Salas, en cierta ocasión iban caminando y vieron a una pareja discutir. Y aquella mujer, Sandra, se acercó a esta pareja y le dijo: no importa por lo que estén pasando, hay esperanza en Cristo. Le pudieron haber dicho: ¿y a ti tú qué te metes? ¿O tú qué? Pero ahí fue Dios dándole la autoridad y la firmeza a aquella mujer para ir a decirle a esa pareja que discutía: no importa por los que estés pasando, en Cristo hay esperanza. Pero mis hermanos, también está la otra. Cristianos que se ocupan del cuerpo y de la mente, pero que no están ocupados en el espíritu. Sucede que hay infidelidad en el matrimonio. No sé lo que significan las consecuencias de un adulterio, gracias a Dios. Pero esta mujer está loca, está trastornada, se siente decepcionada, se siente vacía, se siente rechazada, se siente humillada, pero va a una iglesia. Va a una iglesia y esa relación que le falta con Dios la está destruyendo, porque va a una iglesia y siente que el Dios en el que cree no es lo fuerte para libertarlo. ¿Por qué, mi hermano? O está fallando ella o está fallando Dios. Porque muchas veces hemos entendido el cristianismo como la cultura del mundo. Yo voy a la iglesia porque me da felicidad. Voy a la iglesia porque tengo comodidad y voy a la iglesia porque ya no pago en tantas borracheras. Y esa es la cultura del mundo. Cuando la cultura de Cristo Jesús tiene que ser, primero, mi relación con Él. Segundo, mi relación con el pueblo de Dios. Y tercero, mi relación con aquellos que tienen la misma esperanza que yo. ¿Será, mi hermano? ¿Te estás relacionando con gente que cree igual que tú? ¿Con gente que tiene el temor de Dios? Mi hermano, nosotros sabemos que como seres humanos y aún como hijos de Dios vamos a pasar momentos difíciles, ¿cierto? Como hijo de Dios tuve la pérdida de mi padre, de mi madre, de un hermano. Y muchos hemos tenido pérdidas. Por lo tanto, Cristo Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicción. ¿Pero qué más dice? Confía en ¿quién? ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Cuando Jesús visitó a Marta y a María en su casa, que tenían un problema, que estaba enfermo Lázaro, ¿qué le dijo Jesús a Marta? ¿No te he dicho que si crees que? ¿Verás qué? Si crees vas a ver la gloria de Dios. Pero ¿qué necesito para creer, mi hermano? ¿Qué necesito para creer que en este tiempo difícil voy a salir en victoria? Que en este tiempo de enfermedad yo sí la voy a hacer. Que en este tiempo de crisis económica Dios va a proveer. ¿Qué necesito, mi hermano? Fe y actuar. Fe y actuar. Yo sé que Dios tiene un milagro para mi vida. El pueblo de Israel tuvo que obedecer a Dios, tuvo que poner esas marcas en su
dinteles para que el espíritu de la muerte no llegara a su familia. Y cuando Dios le dijo salgan y avancen, el pueblo de Dios salió de la esclavitud, salió de aquello que lo oprimía. Y cuando Dios te dijo deja eso porque te hace daño, y tú lo obedeces y empiezas a caminar en el sentido que Dios te da, entonces vas a disfrutar de la relación de Dios. Pero cuando te aferras a abrazar aquello que te lastima y que no lo obedeces a Dios, no eres libre, no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino que no eres libre porque eres tú quien deseas mantenerlo. Por eso es importante que nosotros convivamos con otros hermanos en la fe y que tengamos la claridad de que el miedo nunca nos va a poder derrotar, porque es más fuerte el que está en nosotros si le creemos a Dios. Si le creemos a Dios. El miedo nunca silenciará una voz que ha estado con Jesús. Mira lo que dice 1 Juan 4:4. 1 Juan 4:4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. ¿A quién perteneces? No perteneces al Grupo Unidad, no perteneces al pastor Ariel. ¿Perteneces a quién? ¿Lo crees? Y dice, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Dios es fiel a nuestras vidas, a sus promesas. Las personas que te envidian, las personas que te quieren poner zancadilla, las personas que te provocan, si tú te mantienes en la estatura de un hijo de Dios, ellos caerán, porque es el mayor el que está contigo. Pero solamente compórtate como un hijo de Dios. Mantente fiel al que te ha dicho, mía es la venganza, yo te vengaré. Es mi batalla, tú mantente en paz. También dice 2 Corintios 4:8, dice, hemos estado rodeados y azotados por problemas, pero no estamos desmoralizados. No estamos seguros de qué hacer, pero sabemos que Dios sabe qué hacer. Hemos sido aterrorizados espiritualmente, pero Dios no se ha apartado de nuestro lado. Hemos sido derribados, pero no nos hemos derrumbado. Dice, continuando, dice, lo que le hicieron a Jesús, nos los hacen a nosotros. Juicio, tortura, burla y asesinato. Lo que Jesús hizo entre ellos, lo hace en nosotros. Amén. Vive. Nuestras vidas están en constante riesgo por causa de Jesús, lo que hace que la vida de Jesús sea más evidente en nosotros. Este es el mensaje de Cristo para nosotros. Que no te asombren que te critiquen, que no te asombren de que venga enfermedad a ti, que no te asombren que te envidien por la unidad que hay en tu familia. Antes que nada, ven y reconoce que todo lo que tienes, lo tienes por Dios. Y que Dios te va a prosperar si permaneces fiel en la enseñanza que Él te ha dado. Por eso, si algunas veces nosotros pensamos que estamos solos, si algunas veces pensamos que no tenemos alguien que nos ame dentro de la iglesia, tú perteneces a Dios. Y por solo ese hecho te tienes que sentir amado. Y cuando alguien se ama, mi hermano, no espera que alguien venga y lo abrace. El que se ama, va y abraza a los demás y transmite ese amor. El que tiene, no espera en que le den más, sino que va y da. Porque el que da, Dios lo bendice más. Mi hermano, cuando estamos en una clínica, me encanta a mí cuando voy a las clínicas, porque al que voy a visitar, me pego unas ministradas. Que yo decía, ¿y eso que yo iba a ministrarlo? Cuando yo iba a visitar a Chuy y a Paola, cuando nuestro hermano Chuy estaba en la clínica, yo llegaba y yo iba a ministrarles, pero los encontraba orando, así que me quedaba afuera, esperando que terminaran de orar. Y ya después entraba y en vez de yo darles palabras de aliento, ellos me daban aliento. Mis hermanos, muchas veces yo no fui a visitarlos porque sabía que las visitas estaban limitadas.
Y de repente cuando me animaba le decía, Chuy, no vengo porque sé que están limitadas, pero para usted no, pastor. Y ellos tenían un concepto correcto mío, pero yo tenía un concepto de que no podía visitarlos. Pero ellos decían, pastor, usted visítenos cuando quiera. A veces la gente tiene más fe que el pastor. Y la gente viene con el pastor y el pastor dice, si supieras cuánto admiro la fe de esta gente. Que nadie te menosprecie. Eres parte de la familia más rica porque Dios está con nosotros. Y que la cultura en Cristo Jesús, que es, nosotros necesitamos de nuestro Padre. Dios nos permite tener una familia de nuestra fe y necesitamos relacionarnos en esperanza unos con otros. Y necesitas rodearte de gente que te estimule en la fe. Necesitas rodearte de gente que demuestre con su estilo de vida que le crea a Dios. ¿Me escuchaste? Con su estilo de vida. Porque muchos tenemos buenos rollos en nuestras bocas. Y como dijo Jesucristo, o como dijo Isaías, ¿este pueblo de qué? Pero su corazón, que nosotros seamos parte de la iglesia, corremos a Cristo. Que nosotros seamos la cultura de Cristo en nuestra sociedad. ¿Cómo? Proyectando el amor y la misericordia. Ayudando al necesitado. Hermano, ¿cómo hay gente necesitada en nuestra ciudad? ¿Cuántos inmigrantes que se han quedado aquí y que se han vuelto presas de la adicción? ¿Cuántos niños en la calle mendigando? ¿Cuántos matrimonios afuera, familias en árboles, en esquinas? Cuando de nosotros dependa, hermano, llevémosle de comer. Cuando de nosotros dependa, llevémosles alguna comida y comamos juntos con ellos y hablemos de la esperanza que hay en nuestras vidas. Es esa la misión que tenemos. No nos consideremos en aquello que no tenemos. Vivamos agradecidos con lo que tenemos, pero anhelemos más, no siendo conformistas. Pero que la paz de Dios nos lleve a nosotros a vivir en esta relación con Cristo, demostrando lo que Él es en nuestras vidas. Mi hermano, hoy Cristo Jesús es quien debe de guiar nuestras vidas para a través de esa guianza demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Santiago concluyó con esto. Santiago dijo, el que está enfermo, llame a los hermanos para que lo unjan con aceite y sea sano. El que esté triste, cante. Y nosotros necesitamos entender que Dios no está ajeno a lo que estamos pasando. Dios no está ausente de nuestra realidad, pero la realidad nos tiene que llevar a los pies de Cristo. La enfermedad nos tiene que llevar a los pies de Cristo. Los problemas nos tienen que llevar a los pies de Cristo. La abundancia nos tiene que llevar a los pies de Cristo, porque todo le pertenece a Él y nosotros somos de Él. ¿Pero lo crees, mi hermano? Porque si los crees, vamos a disfrutar la vida. Concluyo hablando con mi hermana. Mi hermana, Dios la sanó de cáncer en el seno. Pero hoy, al parecer, le ha surgido en otra parte del cuerpo. Y le digo, hermana, tú y yo como creyentes, porque mi hermana es católica y creo que los católicos van a ser salvos porque creen en Cristo. Están equivocados en muchas cosas, pero yo sé que Cristo va a juzgar en el día que nos vaya a juzgar Él. Y le digo, hermana, todos los cristianos un día soñamos con estar en la presencia de Dios, todos, porque esa es nuestra meta, estar ante la presencia de Dios, por si no lo sabías. Pero nadie nos queremos ir a la presencia de Dios. No me empuje, ¿no? Calmadito. Y le dije a mi hermana, nosotros, la familia Corral Estrada, somos familia longeva, ya tenemos 50, ya el más jovencito tendrá 55. Todavía es plebón, gracias a Dios.
Nos dio el privilegio de conocer a nuestros hijos, de que crecieran. Algunos tienen nietos, otros bisnietos. Nosotros tenemos que estar preparados ahora cuando el Señor nos llame, porque tenemos fe. Pero los cristianos estamos diciendo: yo tengo una morada celestial, cuando se pase lista, allá estaré. Pero cuando nos llaman, decimos: espérate, Señor, calmadito, calmadito, calmadito. Quiero casarme, quiero tener nietos, quiero ver a mis hijos casarse. Y le decimos: take it easy. Pero Dios te ama tanto que quiere que disfrutes el día de hoy en una relación con Él. Dios quiere que tú te des cuenta que tú no eres como los demás. Tú tienes un Cristo y perteneces a un reino que es de los hijos de Dios. Pero tu estilo de vida tiene que ser distinto. Y para ser distinto necesitas tener la cercanía de Dios en tu vida. Necesitas rodearte de la familia de Dios. Y necesitas tener gente que tenga la misma esperanza que tú. Y eso nos fortalecerá para demostrarle al mundo que el Cristo que está en nosotros es superior a todos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Hoy es tiempo de depender de Dios. Pongámonos de pie. Gracias, Señor.